Bueno, estamos nuevamente con Eduardo, que ya hemos hablado, porque es que el tema que Eduardo lleva en el alma, al cual le ha dedicado pues, buena parte de su vida, y que a mí personalmente además me interesa enormemente, pues es el tema del conflicto armado, es el tema de estos grupos armados que fueron armando, es un poco esta historia de la guerra en Colombia, ¿sí? Y yo creo que Eduardo, sin más dilaciones, sin más demoras, te voy a hacer una pregunta. Uno viendo todo esto tiene la impresión de que esa idea, creo yo, utópica, casi que ingenua, diría yo, del presidente Petro, de la paz total, voló en 1000 pedazos. ¿Usted no siente que esto como que colapsó? Yo la verdad pienso, Juan Manuel, que no solamente colapsó, sino, debo decir algo mucho más duro, nunca arrancó. Yo creo que cuando el presidente Petro nombró al señor Rueda como primer alto comisionado para la paz, una persona sin ninguna experiencia, y él hizo su primer gesto, fue salir de todo el personal de la Oficina de Paz, es decir, de toda la memoria institucional sobre negociaciones de paz, y contratar 7 personas sin ninguna experiencia, y arrancar con negociaciones con una multiplicidad de grupos, sin marco legal y sin una estrategia de negociación. Cuando yo estuve en La Habana, en la negociación con las FARC, yo recuerdo que los miembros de las fuerzas militares que iban a negociar el punto de desarme, reintegración a la vida civil DDR, duraron 2 años preparándose. 2 años. Para llegar a La Habana. Reuniones en Harvard, reuniones con Naciones Unidas, con Irlanda del Norte, etc. En cambio, en el caso de Gustavo Petro... Y además su experiencia profesional era básicamente en ese tema, pues de la guerra y la paz, y el conflicto. Exacto. Pero... Y estos otros llegaron vírgenes. Llegan y nombra a Rueda y luego a muchos otros, los nombra y 24 horas después están sentados en la mesa de negociación. Negociar es muy complejo. Cuando un empresario va a negociar un pliego de peticiones con un sindicato, contrata un abogado laboralista con 10, 15, 20 años de experiencia para negociar. Eso no se improvisa. Negociaciones de paz, tú lo sabes también como yo, requiere saber cómo se negocia, cómo se manejan los tiempos, cuáles son las líneas rojas, dónde se debe negociar, quiénes deben conformar el equipo, cuáles son los temas sustanciales para poder transitar de las armas a la política, pero todos los negociadores de Petro, todos sin excepción, 24 horas después estaban sentados. Eso no se puede hacer. Luego, segundo tema, no había un marco legal, sobre todo con los grupos que no eran de origen político. Se siguió negociando a pesar de la ausencia de un marco legal. Esto es otro grave error de la negociación. Y tercero, sin definir prioridades. Lo que ha habido plantear Gustavo Petro no es la paz total que todos anhelamos. No, pues sí, eso como sueño. Sino vamos a trabajar fundamentalmente con los grupos de origen político, el ELN, el grupo disidente de las FARC y el grupo reincidente de las FARC, y haber concentrado todos los esfuerzos en los grupos de origen político. Pero al dispersar los esfuerzos, tenemos lo que estamos viviendo. Y fíjate, Juan Manuel, que probablemente el único éxito que va a obtener Gustavo Petro va a ser la disidencia del ELN en Nariño, Comuneros del Sur, entre 70 y 150 guerrilleros desmovilizados en una zona muy compleja, muy estratégica, que ya fue ocupada militarmente por grupos distintos a la disidencia del ELN. Es decir, logramos sacar 100 hombres de la guerra, pero el territorio sigue libre para ser ocupado. Por eso, si uno no hace lo que hizo Santos, combinar el garrote con la zanahoria, es decir, la negociación de paz con una ocupación del territorio y con un debilitamiento de las rentas ilegales, el conflicto se reproduce como lo estamos viendo hoy en día. Yo creo que esa parte es absolutamente clara, y yo creo que allí
está de alguna manera, yo le veo a estos dos talones de Aquiles, bueno, finalmente son dos extremidades. Una, la que tú estás anotando, que ahora podemos ahondar más en el punto que creo que es central, y el otro es, no sé si soy muy exagerado, pero es pretender hacer una negociación política con grupos que ya perdieron su naturaleza, su orientación, su razón de ser política. Que se puede hacer negociaciones, pero no son negociaciones de tipo político, no hay negociaciones de rendición, de concesiones, sí, de acuerdos. Sí. Yo creo que ahí hay una confusión muy grande y se sigue diciendo que estamos negociando un conflicto armado de 60 años. Sí, pero que tuvo una desviación, una derivación, una perversión, porque el narcotráfico y toda esta ilegalidad la fue copando. ¿Por qué? Porque empezaron a buscar ahí los recursos para financiar la guerra y acabó la plata enredándolos hasta que se volvió un problema, creo yo, finalmente de plata y no político. Te voy a contar una no anécdota. sé si soy demasiado... No. Te voy a contar una anécdota, Juan Manuel, que viví. Cuando era presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas, el presidente Uribe me pidió que fuera a reunirme con los jefes de los grupos paramilitares de la Autodefensa Unidas de Colombia en la cárcel de Itagüí, porque había una crisis en la desmovilización de la SAUC. Y un día le pregunté al Mancuso, señor Mancuso, ¿terminó? Y me dijo, no. Dado que las rentas ilegales persisten, el tráfico de droga, la minería ilegal, el tráfico de personas, los mandos medios se van a reciclar para igualmente apropiarse de estos bienes. Este negocio, es que y ese año surgieron las BACRIM, las bandas criminales como las denominó el gobierno Uribe, y continuó la cuestión liderada por los mandos medios. Los mandos medios son el dolor de cabeza de todas las negociaciones de paz en el mundo, porque las cúpulas se reintegran, la cúpula de las FARC, pero los mandos medios, hoy en día todos los jefes de las disidencias son mandos medios de un bajísimo nivel político, de un bajísimo nivel cultural, salvo 2 o 3, pero el resto son muy impactantes su bajo nivel político. Y lo que usted dice es muy cierto. El problema de los conflictos prolongados es que muchas personas se convierten en señores de la guerra, que viven de la guerra, como en África, los famosos señores de la guerra que se reciclaron después de las guerras de descolonización y que comienzan a acumular rentas ilegales. Y el fenómeno de las rentas ilegales hoy en día es el principal factor que alimenta la guerra. No es la ideología, no es la pobreza, es la codicia. Es la razón de ser de que eso siga. Es que fíjate, yo no sé, pues usted conoce mucho más, Eduardo, pues yo creo que la ruptura en las FARC tiene esta causa profunda. Hubo un sector que dijo, nosotros estábamos aquí en una guerra política, nosotros íbamos a hacer una revolución socialista, íbamos a destronar esta burguesía y venía el nuevo poder. Y yo creo que entendieron que políticamente eso no se dio, Entonces, venga, vamos a negociar y vamos a hacer una... Pues se quedaron y todas estas disidencias dieron mamolas. No seguimos en este negocio. Fíjate, lo estoy poniendo muy crudo, pero... Fíjate, Juan Manuel, que el primer proceso de paz en América Latina con una guerrilla post-revolución cubana fue Colombia, el M-19 en 1990. En el 91 el EPL, el Quintil AME, el PRT, luego la Corriente de Renovación Socialista. Nosotros hicimos la primera experiencia de paz, que luego alimentó el proceso de paz con el Frente Farabundo Martí en El Salvador, con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y se cerró el conflicto armado en América Latina, y con Alfaro Uribe Carajo en Ecuador. Y esos procesos de paz alimentaron el proceso de paz de Irlanda del Norte, con el ejército republicano irlandés, y alimentaron el fin del conflicto en el País Vasco español. Colombia abrió el camino. Sí, fue la que abrió el camino. Y es el último país que no logra salir. ¿Qué nos pasó ahí? El atractivo del narcotráfico, la posibilidad fácil, entre comillas, de unas utilidades importantes al margen de la ley y de la formalidad, que pronto no había ni en Irlanda, ni en Ecuador,
ni en estos países. Yo creo que Y ya estaban trabajando con eso Sí, para sí. financiar la guerra. No, que se acabe la guerra y seguimos nosotros en el negocio. Yo creo que en el caso de Colombia, cuando uno compara con El Salvador y Guatemala, Sí. porque se han creado, en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional eran 5 grupos guerrilleros y todos firmaron la paz a la misma hora y el mismo día en enero de 1992. En Guatemala eran 4 grupos guerrilleros y todos firmaron el mismo día y a la misma hora en diciembre de 1996. En cambio, en Colombia, desgraciadamente, a pesar de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, cada grupo firmó por su lado. El M-19 firmó por su lado, el Quintín Lame, el PRT, las FARC. ¿Celos, diferencias entre o realidades muy distintas? No, eran realidades similares, pero en el caso de El Salvador y Guatemala, con el ejemplo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se había creado un Estado Mayor conjunto. En cambio, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que nació en 1987 en La Habana, yo estaba en La Habana en ese momento, por otras razones, cuando nace la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, las FARC es el hermano mayor. Y entonces las FARC nunca aceptaron que se creara un Estado Mayor conjunto, porque era la vanguardia revolucionaria y era el líder más fuerte. Entonces nunca aceptaron crear un Estado Mayor conjunto. Ellos no iban a aceptar recibir órdenes con miembros del M-19 o del Quintín Lame, el PRT. PPL, sí. Entonces las FARC nunca lo Un acto de permitieron. soberbia de las FARC. Y cuando el M firma la paz, Los deja. los deja sin esto. Te cuento esta anécdota. Yo estaba en el norte del Cauca durante las negociaciones de paz y me reuní con mi hermano Carlos y entró una llamada de Jacobo Arenas. Jacobo Arenas le dijo, mire, Carlos Pizarro, yo le exijo que usted no firme un acuerdo de paz porque es una traición a la revolución. Carlos le dijo, mire, Jacobo, el campo socialista se está derrumbando, ya vino la crisis del muro de Berlín en Alemania, y la única forma de financiar la revolución en el futuro va a ser metiéndose al narcotráfico. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a firmar la paz. Ay, perfecto. Y Jacobo le dijo, usted es un traidor a la revolución. Y ahí terminó la conversación. Yo siento... Esa historia es muy importante porque muestra la realidad profunda de este tema colombiano, este complicadísimo conflicto colombiano. Es que fíjate una cosa, tú ahora mencionabas, y con la experiencia que tienes de lo que fueron los movimientos guerrilleros centroamericanos, Salvador, Nicaragua, Guatemala, yo hago una pregunta. Ahí no tenían una fuente de financiación tan atractiva, con tanto potencial de desarrollo como el narcotráfico. No, ahí la financiación era fundamentalmente de la Unión Soviética, vía Cuba y vía Nicaragua. Era la financiación a El Salvador. Aquí fuimos autónomos rápidamente con recursos propios y quedó montado el negocio. Y que desgraciadamente... ¿Ves? Lo estamos poniendo en términos muy crudos, pero yo creo que es el fondo último de nuestra realidad. Te pongo un solo ejemplo. Un jefe guerrillero del ELN en el Chocó logra vender unos kilos de coca y recibe $500,000. Ese $500,000 no los puede meter al sistema bancario, lavado de activos, y tampoco los puede enterrar en la tierra, y tampoco puede andar en el monte con un costal con $500,000. Entonces, lo que está ocurriendo es que lo invierte con su familia en ganado, en tierras, y luego eso comienza a generar una distorsión porque la acumulación de rentas comienza a privilegiar la ideología. Claro. Entonces, lo que está pasando con todos estos mandos medios es que se están apropiando de recursos para poderlos legalizar y eso genera una distorsión en la revolución. ¿Qué fue lo que pasó en África? Es muy impresionante porque los europeos hablan de los diamantes ensangrentados y muestran cómo los líderes de muchos movimientos de liberación nacional en el Congo contra el colonialismo europeo comenzaron a acumular rentas y rentas de esa forma
y luego cuando terminó la guerra ya estaban inmersos en la acumulación de rentas. Y en Colombia nos está pasando el mismo fenómeno. Terminó la guerra, no se hizo la revolución y se enriquecieron. Y se enriquecieron y continuaron. Ya no, eso ya coge Y continuaron. fuerza propia. Y ahí viene un tema que yo conozco bien, y es este. Cuando los desmovilizados buscan empleo, ningún empresario les da empleo. Ningún empresario quiere tener a un desmovilizado por miedo a tener a un potencial secuestrador o extorsionista en su empresa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el gobierno Uribe? Que les quitamos el pasado judicial. Entonces, para facilitar que pudieran ingresar a la empresa privada y tener un empleo. Pero cuando llegaban a las empresas les preguntaban, muy bien, usted no tiene ningún problema en su pasado judicial, pero ¿qué hizo en los últimos 10 años de su vida? Y no podían explicarlo. Claro. Entonces solamente logramos que el 3% de los desmovilizados de la SAUC obtuvieran empleos. Entonces los sustituimos por las microempresas, los emprendimientos. Pero el 90% de los emprendimientos fracasan. No fracasa. Fracasa porque no tienen espíritu empresarial. Sí. No saben de economía, no saben de mercadeo, de productividad, etc. Entonces el tema es muy complejo porque los riesgos de que vuelvan a la guerra son muy altos. Entonces tenemos que repensar los modelos de reintegración de los excombatientes. Absolutamente, eso es absolutamente cierto. Tenemos entonces el ELN ya más o menos lo hemos caracterizado. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Qué está pasando en Venezuela? Están pretendiendo armar ahí una guerrilla bolivariana, porque yo creo que si aquí hay corrupción al otro lado, callémonos. Sí. ¿Qué pasa ahí? Juan Manuel, hay dos orígenes del tema Catatumbo. El primer origen es un documento de Venezuela oficial, donde Venezuela, el ejército venezolano, plantea como hipótesis de guerra, todos los ejércitos del mundo tienen una hipótesis de guerra, que es lo que les permite, como amenaza, organizar las fuerzas. La hipótesis de guerra del ejército venezolano es una intervención de la OTAN y Washington contra la revolución bolivariana, con dos frentes de guerra, un frente marítimo, aéreo por el Caribe, y un frente terrestre. Y ese frente terrestre, dice el documento, solamente hay un punto vulnerable en todo el territorio venezolano, Arauca, Apure, porque ahí se encuentran los llanos colombianos con los llanos venezolanos. Sí, señor. Y por ahí pueden pasar tanques y vehículos blindados. Bolívar entró precisamente por Arauca porque era la zona plana. El resto es selva, Guyana, Brasil y de Baupés para abajo. Es decir, el único punto del territorio venezolano vulnerable es Arauca, Apure. Entonces el documento dice, Venezuela jamás permitirá presencia de tropas extranjeras en su territorio, y además está muy lejos de los centros urbanos de Caracas, de Valencia. Pero entonces el ELN es la primera línea de contención. Eso deben ser los llanos venezolanos. Los llanos venezolanos y los llanos colombianos. Sí, se geográficamente encuentran. Entonces el documento dice, el ELN es una guerrilla binacional y la primera línea de contención en caso de intervención extranjera por Arauca, Apure, con francotiradores, con campos minados, etcétera. Entonces, el ELN está adscrito a la seguridad de la revolución venezolana. Esa es la primera explicación. Entonces, el ELN lo que ha hecho con el Catatumbo es extender la línea de contención y su función de línea de contención con el Catatumbo. Y yo pronostico que si se consolidan en el Catatumbo, van para Vichada, para controlar la frontera como la primera línea de contención, el ELN. Ese es el primer origen del Catatumbo. Y por eso los del ELN pudieron transitar de Arauca por territorio venezolano y llegar al Catatumbo. La única explicación posible... Sí, que decía Petro, ¿cómo hicieron eso? Vos no puedes transportar a 500 o 600 hombres con armas, con municiones, con explosivos, con uniformes, sin que nadie se dé cuenta. Tuvo que ser por territorio venezolano. Y esa es la primera explicación. Y la segunda explicación es que el sexto Congreso del ELN, en junio de 2024,
cambia radicalmente la mirada estratégica del ELN. El documento central dice: es imposible acceder al poder en Colombia por la vía de las armas. 7.000 guerrilleros no pueden acceder al poder por la vía de las armas. Entonces el ELN se autodefine ahora no como un ejército que busca el poder en Colombia, sino como un componente del sur global en la revolución contra el imperio y como un defensor de la revolución bolivariana. Entonces hoy el ELN abandonó estratégicamente la lucha por el poder en Colombia y se convirtió en un baluarte de la revolución bolivariana y en un componente de la revolución global del sur global. Ese documento es impresionante porque cambia 70 años de historia, Total, ¿no? 60 años de historia del ELN y replantea completamente su mirada estratégica. Eso indica entonces que el ELN sí sigue con una vocación guerrillera, digamos, en otra perspectiva. Sigue con una vocación haciendo política. una lectura de nuevas realidades. Exactamente. Y las disidencias de las FARC y todo esto acaban en esto vueltas que... Yo creo que en el caso de las disidencias de la FARC el nivel de degradación sí es muy alto. Es muy alto. El ELN ha logrado mantener... El ELN conserva un discurso político. Hay descomposición en ciertas zonas del ELN por esta razón, porque como todos los comandantes, el COSE, el Comando Central y la Dirección Nacional, el COSE son 5, más la Dirección Nacional llegan a 15, están todos fuera del país por razones de seguridad. ¿Y qué es lo que pasa cuando un ejército no tiene encima a sus comandantes? Que comienza a descomponerse. Si tú dejas 100 soldados en el Caquetá sin el control de un capitán, de un teniente, comienzan a robarse las gallinas y afectar a la población civil. Se necesita que los comandantes estén presentes. No hay ningún comandante del ELN en territorio nacional y eso explica algunos grados de descomposición de algunos frentes, por ejemplo en el Chocó y en otras partes, por la ausencia y presencia de los comandantes. Los comandantes del ELN se fueron del territorio nacional porque Colombia asumió la doctrina de Israel de los objetivos de alto valor estratégico. Entonces Israel comenzó a matar a los líderes de la OLP, de la Organización de Liberación de Palestina, en Jordania, en Irán, en Egipto, en otras partes, y eso descabezó la dirección de la OLP. Colombia adoptó ese modelo y afectó mucho a las FARC, porque el Mono Jojoy, Raúl Reyes, el comandante general que murió en, ¿cómo se llama? Alfonso Cano, etc. Entonces el ELN, para evitar... El único que murió en la cama fue Manuel Marulanda. Manuel Marulanda. Entonces todos los comandantes del ELN, para evitar ser objetivos de alto valor estratégico, están en el exterior. Y eso ha debilitado mucho la disciplina en el territorio nacional. Entonces, ¿cuál fue la decisión estratégica del ELN? Irse todos para la frontera. Hoy en día el ELN en Antioquia, en el Chocó, es una cosa marginal. Hoy en día el 70% del aparato está en la frontera y hoy en día la definición del ELN es una guerrilla binacional en defensa de la revolución bolivariana y un componente de la revolución global. Ese es el hoy en día. Y ahí el papel, los venezolanos juegan ahí un papel central. Central. Es decir, el ELN es un componente de su defensa en la frontera, el punto más vulnerable, pero además el ejército venezolano, como en Venezuela derrotaron a la guerrilla en 1967, tan temprano, es un ejército que no combate desde 1967, que toda su formación militar es en polígono. Tiro al blanco. Al tiro al blanco. Entonces, cuando viene todo el tema de la creación de los comités de defensa de la revolución, como se llaman en Cuba, las milicias bolivarianas, el ELN adiestra a las milicias bolivarianas entonces el ELN tiene un componente de seguridad experiencia militar. Experiencia militar que no tiene el ejército venezolano. Y por otra parte, hay otra variable que es importante, es que en el arco minero, donde se produce la explotación minera de Venezuela clave, sí. El oro, el coltán, etc., está controlado por el ELN, que tiene experiencia en el sur de Bolívar, porque Maduro no confía en los mandos militares tan descompuestos del ejército bolivariano, y el ELN le está entregando entre 9 y 10 toneladas de oro a Maduro, que saca, a pesar de la censura de Washington y el intento de bloquear
de Washington a Venezuela lo sacan por las antiguas islas holandesas hacia Rusia, China, India y otros lugares, el oro. Y eso es lo que sostiene en buena parte el gobierno bolivariano. Es decir, el ELN es el que controla el arco minero en buena medida, el que adiestra a las milicias bolivarianas y el que garantiza la seguridad del punto más vulnerable territorial de Venezuela, Arauca, Apure. Cumple 3 funciones. Eduardo, se nos acabó el tiempo. El tema lejos de haberse acabado, al contrario, se abrieron mil preguntas que vamos a tener que seguir resolviendo.